Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Por qué no saluda a la persona que está sentada ahí junto a usted? Regálele una sonrisa. Dígale algo bonito. Ok, ¿estamos contentos? Amén. Ayer tuvimos bautizos. Más de 80 hermanos tomaron la decisión de hacer pública su confesión de fe y la verdad estamos muy contentos. Nos pasamos un buen tiempo ayer después de los bautizos conviviendo. Algunos hermanos terminaron tirados en el piso, dormidos, claro. Pero bien, gracias a Dios, saludamos a todas las personas que nos ven por internet en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Esta nueva serie, para todos los que apuntan, ¿cuántos anotan? A ver, levante su mano si usted anota. Qué bueno, tienes una buena costumbre anotar, porque así puede usted estudiar esta palabra durante la semana. A lo mejor no apunta en papel, pero en los teléfonos inteligentes ya puede usted ahí armar una nota y le va a servir para seguir meditando en lo que vamos a escuchar en este día. Amén. Hoy comenzamos esta serie que estamos comenzando el día de hoy. Le pusimos fe inquebrantable. Dígale al que está a su lado, fe inquebrantable. ¿Qué significa tener fe inquebrantable? Significa tener una fe que es a prueba de todo, que bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, nosotros podemos manifestar esa fe que decimos tener en Dios. ¿Cuántos tenemos fe en Dios? Amén. Ahora, es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica realmente. Así es de que vamos a estas semanas que vienen, vamos a adquirir cosas que nos van a ayudar a tener esa fe inquebrantable. Esta serie la hemos basado en la carta a los Hebreos capítulo 11. Seguramente muchos de aquí han leído la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y ahí es donde nosotros estamos basando nuestra serie de fe inquebrantable. Entonces le voy a pedir que abra su Biblia por favor y me acompañe a la carta a los Hebreos capítulo 11 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios: ahora bien, la fe es la garantía. Dice la palabra, la fe es la garantía ¿de qué? De lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Verso 2, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. En la versión de la Reina Valera, que es la que la mayor parte de la gente tiene, dice el verso 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que hoy vemos fue creado de lo que no se veía. Amén. Ok, ¿por qué no cierra sus ojos un momento? Señor, te damos gracias en este tiempo por tu maravillosa presencia, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros y tú nos has congregado, Señor. Tú nos has atraído con lazos de amor para estar junto a ti, Señor, recibiendo lo que tú has preparado para nosotros en este día. Señor, que no haya nada que provenga de la sabiduría humana, sino que todo, Señor, venga de tu sabiduría. Que todo afán, que todo aquello que pueda distraernos, Señor, en este día sea quitado, para que nuestro corazón sea esa tierra fértil que reciba tu palabra y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, nosotros hemos leído, la gran mayoría ha leído esta carta a los Hebreos capítulo 11 y entiende, ¿sí?, que lo primero que hace este capítulo 11 de la carta a los Hebreos es dar el significado de la fe. Cuando alguien nos pregunta qué es la fe, lo primero que se nos viene a la mente es ir a Hebreos 11, ¿verdad? Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe?
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mayoría de nosotros hemos leído esa parte, o hemos leído lo que llamamos la definición bíblica de la fe en Dios, ¿verdad? Pero muchas veces la realidad es que no llegamos a comprenderlo totalmente, que es la fe en Dios, ¿sí? Y yo busqué en un diccionario bíblico, la definición de la fe. Dice, fe es el asentimiento voluntario. La palabra asentimiento quiere decir aceptación, ¿sí? El asentimiento voluntario del hombre a la revelación de ¿quién? De Dios. La confianza del hombre total o la entrega de sí mismo al control de tal verdad. Esa es la definición en un diccionario de lo que es la fe, ¿sí? Para hacerlo más sencillo, la fe es recibir una revelación de la palabra de Dios, ¿sí?, que me lleva a mí a entregarme totalmente a esa verdad. ¿Sí se entiende o no se entiende? Ok, se lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuántos aquí saben que la palabra de Dios dice que nosotros debemos perdonar a quien nos ofende, así como para que Dios nos perdone a nosotros? ¿Jesús enseñó eso? ¿El Señor Jesús enseñó eso? ¿Sí? Que perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han tenido revelación de eso? Levante su mano. Ok, la mayoría, ¿sí? Hemos tenido revelación. Y si nosotros tenemos revelación y tenemos fe, entonces quiere decir que nos vamos a entregar totalmente, dice ahí en la definición de fe, que nos vamos a entregar totalmente o vamos a permitir que esa verdad controle nuestra vida. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Si esa verdad controla realmente toda su vida, quiere decir que no hay nadie a quien usted no haya perdonado. Y ya varios se quedaron así como... Fíjese bien, hablamos de fe, nos gusta hablar de fe, ¿no? Sabemos la definición de fe, pero muchas veces la realidad es que no estamos caminando en fe. Y nosotros, déjeme decirle algo, fuimos llamados a caminar en fe. Dice la palabra que por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. La fe en un hijo de Dios no es una moda, no es algo que se tiene que aplicar cada 8 días o cada vez que tiene una necesidad. La fe en un hijo de Dios tiene que ser un modo de vida. Solo un amén. La fe en un hijo de Dios tiene que ser un modo de vida. Cuando se levanta, se tiene que levantar con fe, y cuando se duerme, se tiene que dormir con fe. Yo le digo algo, nosotros estamos aquí el día de hoy solamente porque Dios dijo que podíamos estar aquí el día de hoy. Hoy usted se despertó, abrió sus ojos y siguió respirando. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo que usted y yo lo podíamos hacer. ¿Verdad que sí o no? Eso es fe. Que a mí me sostenga una palabra que ha venido en revelación a mi vida. Eso es fe. ¿Sabe por qué estamos congregados aquí? Pues porque está bonito aquí el lugar. Porque nos gusta el calor. ¿Por qué estamos congregados? Dice la palabra que donde están 2 o más reunidos en su nombre, Él está en medio. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Entonces usted ha venido por fe. Cuando usted ha venido a ver no a ver a Dios, sino a sentir la presencia de Dios.
porque usted cree que la palabra dice que donde están dos o más reunidos, ahí está Él en medio, entonces usted no ha venido a ver al pastor, usted no ha venido a darle gusto a su esposa, usted no ha venido para quedar bien con el muchachito o la muchachita, usted ha venido porque sabe que la presencia de Dios está aquí. Eso es fe. ¿Entendió eso? Eso es fe. Ahora, fíjese bien, la palabra fe en la Biblia aparece escrita de dos maneras. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, aparece la palabra amán. ¿Me puedes poner la definición de la palabra amán? Esa palabra amán es fe. Si usted busca fe en el Antiguo Testamento, el original va a ser amán. Y dice, significa estar firme, ser estable y, diga conmigo, digno de confianza. La misma palabra fe en el Nuevo Testamento es la palabra griega pistis. La palabra pistis también significa creencia firme, persuasión o convicción basada en ¿qué? En lo que se ve. ¿Sí? ¿Basada en qué? En lo que se escucha. Fíjese bien, es una creencia firme, una persuasión, una convicción basada en lo que se escucha. Eso es la fe en Dios. ¿Sí? Pero esa fe en Dios, algo que a mí me gustó mucho es darme cuenta que la fe en Dios es que yo estoy firme, convencido, me mantengo ahí persuadido de algo que escuché en la palabra de Dios, y eso me hace digno de confianza. Apunte por favor, la fe en Dios nos hace dignos de confianza para Él. Una persona, aunque se diga hijo de Dios, aunque se diga creyente, si no tiene fe, entonces no es una persona que sea digna de confianza para Dios. ¿Se entendió eso? Es muy importante. ¿Qué es la fe? Fe es estar seguro, convencido, firme de que he tenido una revelación de parte de Dios, y no importa que esté pasando alrededor, yo voy a seguir firme, convencido, estable en esa verdad. Y eso me hace a mí digno de confianza. ¿Para quién? Para Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser dignos de confianza para Dios? Ahora, le voy a decir algo. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que ¿quién? Dios le haya dado. Fíjese bien, número 2, apunte por favor. Número 2, Dios nos ha dado capacidad para tener fe. Dios nos ha dado capacidad para tener fe. Yo no sé si alguna vez usted ha dicho, es que yo no tengo fe. Aún como hijo de Dios, aún como cristiano, yo he encontrado personas que dicen, es que yo no tengo fe, es que yo no creo. Es que yo no creo en el diezmo, es que yo no creo en esto, es que yo no creo en aquello, ¿sí? Y yo me pregunto, a ver, entonces Dios, ¿por qué dice la palabra que Él nos ha dado una medida de fe? Y entonces puede haber alguien que diga, yo no tengo fe. ¿Será eso posible? ¿Será posible que Dios nos haya dado una medida de fe y que una persona pueda decir, yo no tengo fe? No, porque Dios nos dio la capacidad de tener fe. Dios nos dio la capacidad de creer. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces, si usted se fija ahí, dice una medida de fe. Es como un carro. Usted sabe que los carros funcionan ¿con qué? Diga conmigo, gasolina. ¿Con qué funcionan?
Y sabe que tienen un tanque donde se almacena esa gasolina y ese tanque tiene una capacidad. ¿Verdad que sí? Algunos 40 litros, algunos, no sé, 60. Y en casos especiales acá en México, ¿verdad? Te encuentras carros con capacidad para 40 litros que les caben 60, no sé cómo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué sucede si usted de repente dice, yo no le quiero echar gasolina a mi carro hoy, pero le voy a echar agua? A ver si jala, ¿no? ¿Va a jalar? No, claro que no. Ahora, el problema es, si usted le quiere echar gasolina, ¿le va a caber? ¿Seguro? Si está lleno de agua el tanque. Usted le llenó el tanque de agua y usted le quiere echar gasolina, ¿va a caber a gasolina ahí? No, porque está lleno de ¿qué? Agua. ¿Sabe qué sucede? Que aunque Dios nos ha dado la capacidad de tener fe, muchas veces lo que sucede es que nosotros estamos utilizando esa capacidad de tener fe para creer en cualquier tontería. Yo sé que aquí no hay, pero hay cristianos que creen en el horóscopo todavía. No volteé a ver a nadie. Hay cristianos que creen en que les lean la mano, les lean la carta, les lean el café, no les leen la Biblia, ¿no? Pero ¿cómo les leen otras cosas? ¿En qué están creyendo? ¿De qué está lleno su depósito de fe? ¿De qué está lleno? Diga conmigo, adivinación. Fíjese, es triste, pero hay muchos cristianos que tienen lleno su depósito de fe de adivinación. O creen en otras personas, tienen fe en su empresa, tienen fe en su empleo, tienen fe en otras personas, tienen fe en los candidatos. Hoy que está de moda, ¿no? Bueno, hay unos que tienen tanta fe que se andan peleando con todo el mundo. Casi que se agarran a golpes porque alguien no opina lo mismo que opinan él de su candidato. O tienen fe en sí mismos. Yo me he encontrado cristianos que dicen, es que yo me he hecho a mí mismo. Dije, pues qué feo te hiciste. ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Diga conmigo, idolatría. Mire qué tremendo. Pero entonces yo me encontré que hay personas que teniendo la capacidad, porque Dios les ha dado la capacidad de tener fe, en lugar de tener fe en Dios, tienen fe en otras cosas. Tienen su corazón lleno de idolatría y de adivinación. Y entonces por eso muchas veces la fe en Dios no está cayendo ahí. Ahora, ¿a Dios le agrada eso? ¿Usted cree que a Dios le agrada que usted tenga su corazón lleno de idolatría o lleno de adivinación cuando debería estar lleno de la fe en Dios? ¿Verdad que no? Dice, mire, en 1 Samuel capítulo 15 verso 23, dice, la rebeldía es tan grave como... Lea conmigo, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Fíjese qué tremendo, pero está hablando de que la adivinación, él la está comparando con rebeldía. ¿Se ha dado usted cuenta? No volteé a ver a nadie, pero ¿se ha dado usted cuenta que esas personas que andan buscando que les lean el horóscopo, que les lean las cartas, que les lean esto, que aquello, son personas además muy rebeldes? Y una persona rebelde que todo el tiempo se está quejando. Se queja del sistema, se queja de todo. Todos tienen un complot contra ellos. Nadie los quiere, todos los odian, ¿no? La culpa de todas sus desgracias es de sus papás, de sus hijos, de su esposa. Nunca es su culpa. No volteé a ver a nadie. Pero es así. ¿Sabe qué es eso? Es rebeldía, dice, y es como adivinación. Y luego sigue leyendo y dice, como el pecado, y la arrogancia como el pecado de ¿qué? De la idolatría.
Y luego sigue diciendo, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado. Apunte por favor, Dios aborrece la adivinación y la idolatría. Dios aborrece eso. ¿Quiere usted agradarle a Dios? ¿Cuántos quieren agradarle a Dios? No llene su corazón de idolatría y de adivinación. Amén. Ahora, ¿qué necesito hacer? Entonces necesito vaciarme de eso. ¿Quiero tener fe? Tengo la capacidad. ¿Qué necesito hacer? Vaciarme de eso. Tengo que dejar de creer horóscopos, tengo que dejar de creer en las cartas, tengo que dejar de creer todo eso, tengo que vaciarme de eso. ¿Y después qué? Tengo la capacidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo llenar de fe en Dios? Dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. ¿Cómo voy a llenar ahora ese lugar, esa capacidad que Dios me ha dado de creer? ¿Cómo la voy a llenar de fe en Dios? Diga conmigo, oyendo. ¿Oyendo qué? El mensaje de Cristo. ¿Sí? Es la única forma, no hay otra forma, mi hermano. Discúlpeme que se lo diga, pero si usted cree que se va a llenar de fe en su corazón, de fe en Dios, viendo el Facebook, está equivocado. Bueno, es más, lo único que encuentra en Facebook muchas veces es exactamente lo contrario a la fe. Se encuentra uno el muro de los lamentos de los cristianos ahí. De verdad es impresionante. Ay, hoy me siento muy mal. Y luego dice, oren por mí. Póngase a orar usted en lugar de estar metido en el Facebook. Lea la palabra. Llénese de la palabra de Dios para que tenga fe, porque la única forma de tener fe en Dios es escuchando el mensaje de la palabra de Cristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si usted no está teniendo fe en Dios, discúlpeme, pero no es culpa de su congregación, no es culpa de su célula, no es culpa de quien lo está ministrando. Es que usted no ha entendido que tiene que oír el mensaje de Cristo. Y mucha gente se conforma con decir, yo ya fui el domingo. Hace como 3 domingos, pero ya fui. Y no tengo fe. Bueno, le voy a decir algo. El Salmo capítulo 1, verso 1, dice la palabra de Dios. Salmos 1, verso 1, dice, dichoso el hombre. ¿Cuántos quieren ser dichosos? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor ¿se qué? ¿Se qué? Ok, gracias. Con razón se quedaban viendo. En la ley del Señor ¿qué? Dígale que está a su lado, te tienes que deleitar en la palabra de Dios. Dice ahí, y día y noche, ¿qué hace? Mire, esa palabra meditar es como rumiar. ¿Usted ha visto a las vacas? ¿Alguien ha visto a las vacas cómo comen? ¿No? Están todo el rato así. Tienen 8 estómagos, oiga. Bueno, le voy a decir algo, eso es meditar la palabra. Usted y yo tendríamos que estar toda la semana masticando la palabra de Dios, día y noche meditando en la palabra de Dios. Por eso es importante que usted anote lo que está escuchando. ¿Por qué? Porque entonces usted en la semana puede seguir meditando en esto. Usted en la semana puede seguir rumiando, puede seguir dándole vuelta a lo que ha escuchado. ¿Alguien entiende eso o no? Es importante. Necesitamos meditar día y noche en esto. Ahora dice el verso 3. Verso 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, diga conmigo su tiempo, da fruto y sus hojas jamás
se marchitan. Todo cuanto hace. ¿Cuántos quieren prosperar? Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera. ¿Sí sabe eso? ¿Cuántos quieren eso? Ahora, usted sabe que para llegar a eso necesita meditar en la palabra de Dios día y noche. Mire, nos gusta el tema de que nos hablen de prosperidad. Bueno, algunos no, algunos dicen que es del diablo y no sé qué, pero bueno. Pero nos gusta que nos hablen de prosperidad y decimos amén. Pero cuando dice tienes que meditar día y noche, no, mi hermano, yo le voy a decir algo. Si usted quiere prosperar, que su alma prospere y que usted tenga salud, higiene, limpieza, ¿sí? Así como prospera su alma, necesita meditar en la palabra de Dios día y noche. Solo 3 dijeron amén. ¿Quiere tener fe? ¿Quiere dar fruto? ¿Quiere que aunque haga calor usted no se marchite? Medite en la palabra de Dios día y noche. Luego se encuentran unos cristianos ya bien marchitos. ¿Sí los ha visto o no? Aquí no, pero en otro lado. Andan por la calle todos marchitos así. ¿Cómo estás? Ay, pasándola. No, no la pases. ¿Sabe por qué se marchita un cristiano? Porque no medita en la palabra de Dios día y noche. Amén. Ahora, número 4. Santiago capítulo 2 verso 18. Dice la palabra: sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Tú crees que hay un solo Dios, magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Amén. Decía el Salmo 1 verso 3: da fruto. Cuando usted y yo somos personas que día y noche meditan en la palabra de Dios, ¿de qué estamos llenando nuestro depósito de fe? De fe en Dios. ¿Sí se entiende eso? Pero sabe que tarde o temprano, en el tiempo de Dios, eso va a dar un fruto. Y ese fruto se va a reflejar ¿en qué? En obras. ¿Se va a reflejar en qué? ¿De qué sirve que usted crea que Dios lo perdonó a usted si usted no ha dado fruto de perdón a otros? No sé si se entiende eso. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que usted y yo creamos en el perdón de Dios? Que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados, que ya los arrojó al mar, que la sangre de Jesús no solamente no cubre el pecado, sino que lo limpia, lo borra. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Y deje su mano levantada a quien ya lo haya perdonado Dios. ¿Y se acuerda Dios de esos pecados? No, ¿verdad? Usted sí tiene fe para eso. Pero la segunda parte es que nosotros tenemos que perdonar. ¿Quién tiene fe para eso? ¿Quién tiene fe realmente para entender que ahora yo necesito perdonar? Porque eso es fe. Si yo no tengo obras, la fe sin obras es muerta. Ese es el fruto. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará fruto en su tiempo. ¿Sí entiende eso o no? Ahora,
Casi termino. Vayamos a Santiago capítulo 12, verso 2. Santiago capítulo 12, verso 2. Hemos visto 5 puntos. Número 1, la definición de fe. Número 2, Dios nos creó con capacidad para tener fe. Número 3, necesito meditar en la palabra de Dios día y noche para llenar ese lugar de fe. Y número 4, la fe se debe manifestar en obras. ¿De acuerdo? Número 5, Santiago capítulo 1, verso 2 dice: supongamos que en el lugar donde se reúne, es 1, verso 2. Gracias. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos. Dile al que está a tu lado: sé muy dichoso cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de la fe, la prueba de su fe produce, diga conmigo, constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Cuántos quieren vivir así? Mire, algo muy importante. Muchas veces pensamos que las pruebas vienen a nuestra vida porque no tenemos fe. O muchas veces estamos pensando inclusive que la prueba vino a la vida de otro porque no tiene fe. Pues déjeme decirle, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque Dios nos dio capacidad para tener fe. Y si nosotros estamos meditando en su palabra, nosotros tenemos fe en Dios. Pero las pruebas hacen algo. Dice ahí: la prueba de la fe produce constancia. ¿Por qué es tan importante que usted y yo aprendamos a ser constantes? En otra versión dice: la prueba de la fe produce paciencia. Y eso muchos cristianos confunden. Porque ¿qué es paciencia? Saber esperar, ¿no? Y entonces hay muchos cristianos que se sientan a esperar, ¿no? Señor, tú me dijiste que me vas a dar un trabajo, yo aquí estoy sentado esperando. Tú dijiste que ya tenías mi ayuda idónea, mi costilla, yo aquí me siento a esperar, aunque huela feo, ¿no le hace? Eso no es paciencia. ¿Sabe qué es paciencia? Paciencia no es esperar. Paciencia es ser constante mientras espero que Dios cumpla lo que me dijo que va a hacer. Eso es paciencia. Ser constante, ser perseverante. ¿Qué nos pasa muchas veces? Recibimos una palabra de parte de Dios, pero muchas veces nuestras emociones nos impiden ser constantes. ¿Por qué? Porque queremos ver pruebas. Queremos ver que las cosas se estén dando. Señor, tú me dijiste que ahora sí viene el muchacho que va a ser el hombre de mi vida. Y tú volteas para atrás y dices: pues no lo veo, están todos bien gachos aquí. Quieres empezar a ver cosas y como no las ves, ¿qué sucede? Te desanimas, te pones triste, te enojas y dejas de ser constante. ¿Y sabe qué? Por eso muchas veces no estamos llegando a lo que Dios dijo. Porque la constancia, apunte por favor, la constancia le da substancia a nuestra fe. Cheque eso. La constancia le da substancia a nuestra fe. Dice la palabra que en Hebreos 11:3 que lo que hoy vemos fue creado de lo que no. Es más, Dios dio una palabra: hágase la luz. Y después le dio substancia a la luz. Fórmense los árboles, las plantas. Y después le dio substancia a eso. Cuando Pedro está en la barca y el Señor Jesús está caminando sobre las aguas, y Pedro lo ve y le dice: Señor, manda que vaya a ti. Y el Señor Jesús le dice: ven. Usted y yo sabemos que si nosotros bajamos un pie en un mar, nos vamos a hundir como piedras hasta el fondo. Al menos yo sí.
¿Usted cree que Pedro no sabía eso? Pedro lo sabía, toda su vida había estado ahí, él era pescador y toda su vida había pasado ahí. Pero ¿qué sucedió? Que cuando él baja su pie, no se hundió, porque su fe tuvo ¿qué? Substancia. ¿Sí entiende eso o no? Para que nuestra fe tenga substancia, nosotros tenemos que ser constantes. Mire, se lo voy a mostrar en Hebreos capítulo 11, verso 6. No, perdón, verso 30. Dice la palabra: por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Mire, yo no sé qué concepto tenga usted de esto. ¿Cuántos sabían que para que las murallas de Jericó tuvieran que caer o cayeran, tuvieron que darle vueltas alrededor? ¿Y cuántos creen que es fácil eso? Yo no sé por qué muchas veces yo siento como que los cristianos leemos este tipo de cosas y decimos: ay, pues es como darle una vuelta aquí al parque Irecua y ya. Como que muchas veces no dimensionamos de lo que se están tratando las cosas. En primera, los muros no eran un murito así como esto. Los muros eran tan anchos que dice la palabra que carros corrían encima del muro. Carros tirados de caballos corrían encima del muro. ¿Se imagina el tamaño del muro? Ahora, la ciudad tampoco era chiquita. Y era todo el pueblo. La instrucción que Dios le dio a Josué es que todo el pueblo tenía que caminar alrededor de la ciudad. ¿Se imagina usted organizar aquello? Que a veces aquí no nos podemos poner de acuerdo y somos bien poquitos. Pero tenía que organizar a los sacerdotes, vestirlos de cierta manera, que cargaran el arca, porque ellos iban a ir delante, detrás de ellos los músicos. Y entonces imagínense cada uno con su instrumento, vestido de cierta forma, detrás de ellos el pueblo, porque pues el pueblo también tenía los niños, todo. Y al final los hombres de guerra con sus espadas, sus armaduras, todo el show. A veces uno está esperando a la esposa 3 horas y nomás se va a poner un vestido y unos zapatos. ¿Se imagina aquello? ¿No? Y luego organizarlos. Y no, pónganse ustedes aquí. No, tú, yo no vas acá, tú vas aquí. Y luego después de organizarlos, ahora sí márchenle, ¿no? Y no era una marchita. Yo no sé cuánto tiempo duraban dándole la vuelta. Mínimo unas 2 horas, ¿le gusta? Dándole la vuelta a toda la ciudad, todo el pueblo. Y el día siguiente, otra vez organízatelos a todos, otra vez vístelos a todos, otra vez pon así, otra vez vamos a darle vuelta. Mínimo otras 2 horas. ¿Se imagina usted el tercer día, Josué? Así como, chales, ¿no? Otra vez tengo que organizar. Mi comadre no se quiere poner bien, ¿no? Y luego vas alrededor del muro y volteas a ver el muro y ni una rajadita, nada aquí. No, o sea, ni la pintura se le ha caído esto. Muchas veces estamos así. Dios nos dice que hagamos algo, empezamos a hacerlo y volteamos a ver si hay algo que nos indique que está funcionando. Y como no hay nada que nos indique que está funcionando, entonces decimos, como el gimnasio, ¿no? ¿Quiénes han ido al gimnasio aquí? Sí, como yo, varios. Eso de que empiezas ahí, ¿no? Y ya al tercer día te duele hasta el respirar, ¿no? Y ya, yo ya no voy, de todos ni veo los cuadritos ni nada. ¿Cierto o no? Y entonces dejamos de ir. ¿Qué nos faltó? Constancia. ¿Se imagina llegar al 7º día? Y el 7º día Dios le dice, ahora 7 vueltas. Oh, o sea, nomás 1, 7.
¿no? Vas por la tercera, no, ya bien cansados. La tercera vuelta del séptimo día y volteas y ves la pared, nada. Pero cuando terminaron de dar la séptima vuelta, el séptimo día, los muros de Jericó cayeron. ¿Sabe por qué? Porque ellos con su constancia le dieron substancia a la fe que habían tenido. ¿Sabe qué le voy a decir? La constancia provoca que nosotros le estemos dando substancia a lo que Dios nos ha dicho. Si Dios le dijo que Él va a restaurar su matrimonio y usted lo cree, y Dios le dijo: tienes que amar a tu esposa como Jesús amó a su iglesia, y usted es constante en eso, no importa que usted le voltee y la ve ahorita y así la otra con la jeta así de... No importa. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo que va a restaurar. Y si usted sigue amándola como Jesús amó a su iglesia, va a llegar el día que ese muro que lo separa, Dios lo va a derribar y va a restaurar su matrimonio. Si Dios le ha dicho que va a restaurar su matrimonio, y Dios le dice que usted tiene que estar sujeta a su marido, no con sujeta, sujeta, y usted dice: ok, hasta le voy a hacer de desayunar. Y usted se levanta, le hace de desayunar, y el otro ni la voltea a ver, y usted dice: Dios, ¿por qué? No, al otro día se levanta y le hace de desayunar, y al otro día se levanta y le hace de desayunar, y el séptimo día le hace chilaquiles. Por ahí se van a tener que mochar los varones. Va a llegar el día en que Dios va a tumbar esos muros y va a restaurar su matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque usted es constante. Amén. Quiero terminar con esto. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Quiero terminar con esto. Punto número 6. En realidad, sin fe es que, diga conmigo, es imposible. Es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes. Es una realidad que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que sin fe usted y yo podamos tener una buena relación con Dios. Imposible. Muchas veces decimos: ¿y cómo está tu relación? No, yo y Diosito bien. Sí, me han dado ganas de cachetear a algunos, pero bueno. No, mi relación. Oye, ya 10. No, yo no creo en el diezmo. Oye, ¿ya perdonaste? No, yo no creo en eso. Oiga, entonces ¿cómo puede decir que tiene una buena relación con Dios si no tiene fe? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y mire, déjeme decirle algo: ¿con quién tiene usted una mejor relación? ¿Con quien le agrada o con quien no le agrada? Es así. Yo no lo veo, yo no me lo imagino usted teniendo una buena relación con alguien. Ay, me cae re gordo, pero pues es mi mejor amigo. ¿Verdad que no? Usted tiene una buena relación con quien le agrada, y entre más le agrada, mejor es su relación con él o con ella. ¿Qué le hace pensar que con Dios es diferente? Si dice ahí: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe por qué el Señor Jesús se bautizó? Por fe. Juan el Bautista le decía: no, hombre, ¿cómo crees que yo te voy a bautizar? Si más bien tú tendrás que bautizarme a mí. Y el Señor Jesús dijo: no, porque escrito está, así conviene que lo hagamos. Mi fe me dice que tú me tienes que bautizar a mí. Y cuando Él se bautiza y sale del agua, dice: hay una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo. Jesús agradó ¿a quién? Al Padre, por su
Fe. ¿Quiere usted agradar al Padre? Tenga fe. Pero tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. Quiero terminar diciéndole esto. La palabra dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Y yo estoy seguro que terminando esta serie que vamos a ver las próximas semanas, vamos a continuar viendo las cualidades de los héroes de la fe, lo que volvió la fe de ellos inquebrantable. Yo estoy seguro que muchas de esas promesas que usted está esperando, Dios se las va a entregar. Así que le pido, por favor, póngase de pie.